La fidelidad en el ministerio cristiano. En la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, el apóstol le escribe durante su encarcelamiento en Roma antes de su ejecución. Y lo que Pablo hace es alentar a Timoteo, su discípulo amado, a ser fiel en su llamado ministerial. El propósito de esta segunda carta, como algunos lo suelen llamar el testamento de Pablo, es inspirar a Timoteo a vivir con fidelidad y dedicación en su servicio a Dios, siguiendo el ejemplo de Pablo y por supuesto las instrucciones dadas a través de él por el Señor Jesucristo. Acompáñame a lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y termina diciendo en el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Son las palabras de un padre en la fe. Esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo inicia exhortando a Timoteo a fortalecerse en la gracia de Cristo. Y yo pregunto, ¿cómo se puede esforzar un hombre en la gracia de Cristo? Bueno, no se trata de confiar en su propia fuerza o sabiduría, sino en la gracia que proviene de la relación íntima con Cristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero el apóstol Pablo no le decía esto a Timoteo, a la iglesia, porque lo pensó, simplemente no, es porque lo vivió. Porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi hermano, nosotros como creyentes debemos de buscar continuamente la gracia de Cristo para fortalecer nuestra fe, especialmente en tiempos como lo que estamos viviendo, tiempos de dificultad, tiempos de debilidad. Ahora bien, Pablo le dice, tienes que transmitir el mensaje. Dice el verso 2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La tarea de Timoteo no es solamente predicar, sino también entrenar a otros para que continúen la obra del Evangelio, tal como lo hizo Pablo con él. La fidelidad en el ministerio, mi hermano, incluye la transmisión del mensaje a la siguiente generación. Llama la atención porque es lo que Cristo Jesús nos dice a la iglesia. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y es de esa manera. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corintio que lo que él recibió del Señor es lo que también él enseña. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Debemos de ser intencionales en discipular a otros, asegurándonos de que el mensaje del Evangelio sea pasado fielmente a las futuras generaciones. Pero el ministerio implica consecuencias. Por eso el verso que continúa le dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me llama la atención porque Pablo utiliza una metáfora muy importante, la metáfora del soldado.
para describir el llamado al sacrificio y la perseverancia en el ministerio. Un soldado de Cristo debe de estar dispuesto a enfrentar dificultades, pero a mantener su enfoque en su misión, independientemente de lo que pueda pasar. El apóstol Pablo en los Efesios le dice que tienen que vestirse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y usted y yo necesitamos entender lo que implica estar firmes como soldados, porque el ministerio, mi querido hermano y hermana, implica prepararse para la batalla, saber los desafíos que involucra el ser de aquellos que hemos sido comisionados por el Señor. Pero no solamente eso. En el verso 5 el apóstol le dice, y también, o sea, añadiendo, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, el apóstol Pablo usa la imagen de un atleta para subrayar la importancia de la disciplina y el cumplimiento de las reglas de la vida cristiana. El cristiano tiene que ser y tiene que parecer. El cristiano tiene que hablar como cristiano, vivir como cristiano, caminar como cristiano, vestir como cristiano. Tenemos que correr. La vida cristiana tiene reglas. Necesitamos conocer los mandamientos, ordenanzas, estatutos de nuestro Dios para vivir de acuerdo a ellos. No en vano dice el autor de Hebreos en el capítulo 12 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, la vida cristiana requiere disciplina. La vida cristiana requiere obediencia y por supuesto perseverancia. Debemos de correr la carrera de la fe de acuerdo a las normas establecidas por Dios, no a las normas establecidas por mí o por cualquier otro hombre. No, debe de trabajar con esfuerzo, como lo dice el verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta metáfora del labrador, del sembrador, destaca la importancia del trabajo duro, pero también de la paciencia en el ministerio. Así como un agricultor trabaja la tierra antes de ver los frutos, así también el ministerio requiere dedicación. Espera antes de ver los resultados. ¿Por qué? Porque así es la siembra. Muchas personas entienden que van a ver los resultados primero y luego. Entonces hay que trabajar. No, el ministerio hay que trabajar. Hay que predicar. Eso involucra tiempo, esfuerzo. Hay que visitar a los hermanos. El pastor no está solamente para subirse en el púlpito. Recuerde, la idea pastoral es que, oiga, usted es diligente en su servicio a Dios. Usted trabaja en lo que Dios le ha puesto. Mis hermanos, el apóstol le dice a Timoteo, yo te pido que reflexiones en esto. Terminamos con el verso 7. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta primera parte hasta la coma es como que el apóstol Pablo le está diciendo, mi querido hijo en la fe Timoteo, luego de haberte dicho que tienes que esforzarte en la gracia, de decirte que tú tienes que aprender que en el ministerio se sufren penalidades, pero que tú tienes que prepararte como un buen soldado del Señor, que no debes de enredarte en las cosas del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, que tienes que entender que la vida cristiana hay reglas, están las leyes de Dios para vivir de acuerdo a su obra, pero que tienes que entender que no se van a dar por amor al arte, sino que hay que trabajar duro. Yo quiero pedirte entonces que por favor considere lo que te digo. Siéntate a un lado y reflexiona. Reflexiona en lo que te digo. Yo les pido a ustedes que también lo hagan, que reflexionen en lo que hoy estamos viendo en la palabra de Dios. Vivir en la gracia de Cristo, buscar la fortaleza diaria en su gracia, que viene de esa relación íntima con el Señor.
Y me llama a la atención que el apóstol Pablo en la última parte del verso 7 dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es como si fuese una oración por él. Yo también oro para que el Señor le dé entendimiento en cada una de estas cosas. Mi querido hermano y hermana, que Dios te bendiga. Suscríbete, dale like y comparte. Hasta el siguiente video.